¿Qué tal, queridos hermanos? Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que se encuentren bien. Esperemos en el Señor. A pesar de toda esta pandemia y todo lo que estamos viviendo, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, está con nosotros, guardándonos, protegiéndonos y guiándonos para que sigamos adelante, de alguna manera, proyectando la imagen del deseado de las naciones, que se refiere al Señor Jesucristo. Estamos viendo las 7 iglesias, el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias, y le habla al pastor local, ¿verdad? Al ángel de la iglesia, al líder, al encargado. En esta oportunidad, hermano, vamos a ver y hablar sobre la iglesia de Esmirna, que viene a ser la segunda iglesia que estaba en Asia Menor, de estas 7 que Jesucristo caminó dentro, ¿verdad? Dentro de la iglesia y la observaba para ver cómo era su testimonio, si estaban haciendo su voluntad. El texto dice así, Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. La iglesia de Esmirna. Esmirna. La palabra Esmirna significa, de acuerdo a un concepto griego, significa mirra. Y la mirra, hermano, es una especie de resina que se utilizaba para aromatizar el ambiente. Bueno, pero como ciudad, era una ciudad tan cosmopolita e importante como lo fue Éfeso. Incluso entre las dos ciudades alguien preguntaba cuál era más importante. Las dos eran importantes. Recuerde que por Éfeso, digamos, por el sector de Éfeso se pasaba y se entraba hacia Asia. Pero esta iglesia de Esmirna, o esta ciudad de Esmirna, lo importante que también el tráfico naval se hacía vía la ruta India, Persia y también Roma, así que también era importante. Ahora, aquí no había un templo como en el caso de la iglesia de Éfeso, que estaba el templo a Diana de los Efesios, pero también aquí había una estatua que en el año 26 después de Cristo, el emperador de turno Tiberio César mandó levantar un templo con el fin de que la gente en determinado tiempo lo adorara. Recuerde que llegó un momento en la historia de los emperadores romanos que ellos se consideraron Señor y Deus, el Señor y Dios. Y por lo tanto, también hacían que la gente obligadamente fuera a rendirles culto de adoración. Ahora, la iglesia, desde luego que no lo hacía, porque la iglesia tiene un solo Señor, que es Jesucristo. Ahora, era una iglesia, hermano, que a pesar de ser fiel y servían a Dios con todo el corazón, sin embargo, era una iglesia perseguida y era una iglesia, hermano, que vivía sufriendo por causa de esto, la blasfemia, ¿verdad? El vituperio. Y lo más triste, hermano, dice que los judíos de la sinagoga de Satanás, seguramente eran judíos que en un lado tenían la Biblia, ¿verdad? La Torá, y sin embargo, diciendo ser hijos de Dios, perseguían a los que también hablaban de Dios, en este caso a la iglesia. ¿Cuál era el fin? Destruir no solo el testimonio de la iglesia, sino destruir la iglesia en sí. Pero recuerde que la iglesia no está fundamentada en los apóstoles ni en discípulos. La iglesia está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo. Y pasarán todas las cosas menos la palabra de Dios y la iglesia no será destruida porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice el texto, el que estuvo muerto y vivió, el alfa y el omega. Se refiere a Jesucristo, ¿verdad? El Señor que está caminando sobre el candelero que tiene 7 brazos, los 3 por lado, son 6, la suma de los 3, digamos de los 2, 3 por 2, 6. Eso significa hombre, humano, se refiere a la iglesia. Y el del medio, hermano,
ese se refiere a Jesucristo, lo importante. Es decir, Jesús está caminando sobre el candelero. Jesús está observando cómo la iglesia está cumpliendo la Missio Dei, que es alcanzar al mundo para Cristo. Missio Dei. No se espante por el término, pero quiere decir eso de cumplir lo que dice Mateo capítulo 28, la gran comisión, ¿verdad? Bien, hermano, habla de, aquí dice la sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga se refiere a un lugar donde se reunían para adorar a Dios. Las sinagogas, hermano, nacieron por una gran necesidad. Más o menos en el año 720, hermano, después de que se dividió el reino en el norte y en el sur quedaron dos tribus. Allí estaba el gran profeta Jeremías diciendo que se arrepintieran, que se entregaran voluntariamente, hermano, al rey de Babilonia para no ser destruido. Pero nadie le creyó, nadie escuchó la voz del profeta, el profeta de Dios. Sin embargo, fueron llevados cautivos a Babilonia, destruyeron la ciudad, las murallas, las casas, destruyeron los lugares donde vivían los príncipes y finalmente destruyeron el templo. Por lo tanto, los judíos levantaron como medios para adorar a Dios, levantaron especie de casas que dependiendo de la estructura económica de ellos, podían ser lindas y maravillosas casas, como algunas sencillas, porque a lo mejor el recurso era menos. Y se llamó sinagoga. Entonces la sinagoga, hermano, nacieron por la necesidad de adorar a Dios. Y esto nació en Babilonia. A pesar que en tiempo de Jesús estaba el templo, seguían habiendo sinagogas, que eran lugares como el culto de nosotros, donde se oraba, se cantaban salmos, ¿verdad? Donde se hacían oraciones, donde se escuchaba palabra de Dios, sea estudio o predicación, y donde los judíos también ofrendaban. Recuerde que la ofrenda no es un accidente dentro del culto, es parte del culto, y uno lo hace con alegría, porque la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Ahora, en la actualidad, hermanos, se han encontrado monedas que corresponden a la ciudad de Esmirna. Y esto, hermanos, de acuerdo a los antropólogos, han dicho que esta era una ciudad muy importante, que era muy rica y bastante próspera. Por eso que posiblemente haya sido una mejor ciudad en ese sentido, de que tenía mayores recursos que Éfeso. Sin embargo, dice, porque eres pobre. No está hablando de pobreza económica, sino está hablando en el sentido, hermano, que los hermanos de la iglesia a lo mejor no tenían buenos trabajos, grandes trabajos, por lo tanto no recibían grandes sueldos. Pero era una ciudad próspera. Dice el texto, yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación significa momento de angustia. Yo conozco tus obras y sé que estás angustiado porque te persiguen, te vituperan, te culpan de cosas que no son. Recuerde que Nerón incendió la ciudad y le echó la culpa a los cristianos que ellos habían incendiado la ciudad. Y el tipo lo hizo porque estaba construyendo una ciudad nueva prácticamente en unos cerros, y como se gastó toda la riqueza del imperio, había que echarle la culpa a alguien. ¿Y qué hacían para castigar a los cristianos en esa época? Untaban los palos con aceites inflamables y colgaban a los cristianos y en la noche los encendían, hermano, y eran verdaderas antorchas que iluminaban ahí y morían por la causa de Cristo. Terrible por lo demás. Pero es así. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen que son judíos, sin embargo, no lo son, sino sinagoga de Satanás. Se refiere a estos judíos que se reunían en esta sinagoga, que en vez de adorar a Dios, en vez de celebrarle un culto de gratitud a Dios, ellos, hermanos, hacían reuniones para especular y ver cómo destruir el testimonio de la iglesia, cosa que nunca lograron hacerlo, porque, vuelvo a insistir, la iglesia está fundamentada en Jesucristo, que es el Señor. Jesús vino, ¿verdad? Nació de la Virgen María, Jesús se crió como cualquier niño, comenzó su ministerio, 3 años y medio, muere, pero resucita. Y no solo resucita, estuvo 40 días, dice la Biblia, con pruebas que no se puede dudar que estuvo aquí, y finalmente se fue alzado al cielo, ¿verdad? Y los discípulos, una vez que se despidieron del Señor, le dijeron, dice que se aparecen 2 seres de blanco diciendo, así como se fue, Él volverá. Por lo tanto, ellos regresaron contentos a reunirse porque tenían que estar juntos para recibir el poder desde lo alto para cumplir la Missio Dei. Nadie puede hacer la obra de Dios si no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Así que, hermano,
Eran momentos de angustia, tribulación, perseguido por los mismos judíos. La gente estaba triste, hermanos, se sentía muy mal, muy perseguida. Pero sin embargo eran fieles. Dicen ser judíos y no lo son. Ellos eran fieles en todo sentido. Entonces aquí, por supuesto que hay una pequeña crítica. ¿Cuál? No porque eran pobres. Si su trabajo no era muy bueno, Jesús no iba a criticar esa situación. Sino porque a lo mejor estaban tan allí como asustados haciendo los cultos, ¿verdad? Porque los perseguían y todo. Hermano, pero al final Jesús les da una gran intervención a través de sus palabras diciendo, el que venciere, es decir, no importa lo que vivas, Dios sabe lo que tiene que hacer. Él está a su lado. Usted puede estar viviendo una situación muy difícil de enfermedad, necesidad económica, pero nosotros hemos hecho un pacto con Dios y no con el mundo. Por lo tanto, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos todas las bendiciones. Recuerde que la cruz tiene dos caras. La cara del frente tiene todas las bendiciones. Sanidad, milagro, provisión. El Señor está contigo, no te dejaré, no te desampararé. Pero usted da vuelta a la cruz, están las demandas del reino. ¿Y cuáles son? El que no dejare padre, madre, y viene en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz cada día, es decir, ahí vienen las demandas del reino. Para servir a Dios tenemos muchas bendiciones que nos habla una cara de la cruz, pero por el otro lado hay demanda. ¿Qué significa? Que son las cosas que tenemos que hacer para servir a Dios, ser fieles, ¿verdad? Mantenernos, guardarnos, saber que estamos bajo la protección de Dios. Si la pandemia puede ser muy grande y puede venir 10 veces más, pero si Dios quiere que no nos pase nada, nada nos va a ocurrir, ¿verdad? Ahora, yo no digo que nadie se va a enfermar. Hay muchos pastores, amigos que han muerto, han partido, pero estaba a lo mejor dentro del propósito de Dios, digamos. Ellos están descansando hoy día, ellos están más felices que nosotros, porque están en un lugar donde no hay injusticia, dolor, enfermedad. Así que, hermano, sigamos adelante, no desconfíe y a pesar de que usted pueda estar siendo muy probado, recuerde que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, está con usted. Eran ricos como creyentes, a lo mejor pobres en recursos, pero lo más triste es que estaban seguramente allí por la angustia, la persecución, la difamación, estaban asustados y no estaban cumpliendo la misión de ir a alcanzar al hombre para Cristo, a las personas para Cristo. No temas en nada de lo que vas a padecer. Mire, aparte de que eran perseguidos, calumniados, Jesús nuevamente le está diciendo lo que iban a volver a experimentar. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes a la cárcel por 10 días y tendréis tribulación para ser probados. Hermano, cuando a mí se me habla que la iglesia va a pasar parte de la tribulación antes de irse al rapto, es la mentira más grande que el diablo ha inventado. ¿Sabe por qué? Porque hoy, mire lo que dice la Biblia, porque serás echado en la cárcel por 10 días y tendréis tribulación. O sea, la iglesia hoy día es juzgada, la iglesia hoy día es probada. Cuando comience realmente, hermano, los juicios verdaderos que habla Apocalipsis, la iglesia no va a estar, porque ya hemos vivido, desde Hechos 2 en adelante la iglesia ha sido perseguida, calumniada, cristianos que han sido muertos, hoy día mismo en la India, hermano, en Corea del Norte, en China, la iglesia, hermano, la destruyen los templos, por eso todavía existe la iglesia subterránea en medio de ellos, escondido adoran al Señor, ellos tienen hojitas de Biblia, algunos por ahí se lo saben de memoria y después los comparten con otros. Y a veces nosotros no sabemos lo hermoso que es tener en la casa una Biblia completa. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿por qué iban a caer algunos? Para ser probados. Dios no tienta a nadie, pero Dios nos prueba. La pregunta, ¿por qué Dios nos prueba? Bueno, porque es fácil decir gloria a Dios con los bolsillos llenos, los estómagos satisfechos, ¿verdad? Con una hermosa casa, con piscina, un carro del año. Es fácil decir gloria a Dios. Pero cuando no tenemos nada, y tenemos que depender de Dios, Dios quiere escuchar que le digamos gloria a Dios. Porque al final, hermano, todos los recursos, todas las cosas provienen del Señor Dios Todopoderoso. Así que, hermano, Dios prueba la fidelidad. Cualquiera es fiel teniendo todo lo que tiene, pero cuando no hay, ahí
Ahí se ve si somos realmente fieles o no. Mire, muchos pastores, hubo un pastor que estuvo 89 días, hermano, en la UCI. 89 días, ya los médicos dijeron despídanse y despídanse. Y pasaron 89 días hasta que despertó y hoy día está en su casa. Sano y salvo. Y contento con su familia. ¿Por qué? Porque no le había llegado el tiempo. Y a pesar de lo difícil que estaba viviendo su familia, la iglesia, su pastor, sin embargo el Señor lo levantó. Entonces, hermano, ahí es cuando se ve la fidelidad del pueblo de Dios. En las crisis es cuando la iglesia crece en fe, en pujanza, en optimismo, hermano. En el momento del desierto, cuando estamos solos en el desierto, parece que nadie nos escucha, como que Dios se olvidó de nosotros. No me llama el pastor, mis hermanos vecinos ni siquiera me visitan. Es cuando Dios más está con nosotros. Así que, hermano, no se eche a morir, al contrario, confíe en el Señor y el Señor concederá las peticiones de su corazón. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clamar es como un grito del alma cuando usted ora a Dios, ¿verdad? Y está ahí hincado delante de Dios con sus ojos cerrados, diciendo una oración de lo más profundo de su corazón. ¿Usted cree que Dios no escucha? Claro que lo oye, porque Dios lo ama a usted. Amén. Así que, hermanos, era una iglesia pobre pero rica. Una iglesia rica espiritualmente, pero temerosa, porque a lo mejor no estaban cumpliendo el propósito. A pesar de la persecución, la cárcel, la tribulación, ellos, hermanos, estaban en pie. Ahora, esta persecución que habían hecho los judíos por ellos, ¿por qué metieron preso a algunos? Algunos sostienen, algunos bíblicos o eruditos bíblicos, teólogos, en fin, biblistas, opinan, hermano, que los judíos tenían tal influencia con las autoridades que cuando ellos no podían apagar el espíritu, el ímpetu de la iglesia, bueno, sobornaban a las autoridades que no eran cristianas y ellos se dedicaban a perseguir también la iglesia. Por eso llegaron seguramente en una oportunidad, tomaron a varios hermanos de esta iglesia de Esmirna y los metieron a la cárcel por 10 días. Pero Dios le dijo, no teman, porque serán probados. Tan simple como eso. Es decir, van a volver, no se preocupen, confíen, sean fieles ahí. No niegue al Señor en medio de la prueba, la dificultad, la enfermedad, la necesidad. Al contrario, alabe, bendiga, dice la Biblia, y todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor Jesús, ¿verdad? Y con alegría, con gozo, porque Dios está con nosotros. Y si hemos de partir, bueno, un día nos vamos a encontrar con todos los hermanos que ya partieron, hermanos, amigos, pastores, compañeros, y nunca más sufriremos, porque aquí es donde hay injusticia, maldad, dolor, en fin, pero con Dios estamos felizmente con Él y lo tenemos todo. No temas en nada de lo que vas a padecer, aunque tengas que pasar 10 días en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿cómo se puede vencer el temor? Orando, con tranquilidad, ¿verdad? Mire, en algunas oportunidades, para que usted sepa que el diablo no puede tocar nuestra vida a menos que Dios lo quiera, miren lo que le dijo Jesús a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. O sea, Él no puede llegar y tomar y hacer, no, porque somos propiedad de Dios. Amén. En segundo lugar, hermano, cuando pasó con Job, el diablo le dijo, claro, él es rico, tiene todo. Y Dios le dijo, está bien, puedes tocar, puedes hacer lo que quieras con él, pero no tocarás su alma, o sea, no le vas a quitar la vida. Y el diablo fue, hermano, le incendió los graneros, le mató los animales, murieron sus hijos. Su esposa, en vez de ayudarlo y estar con él, lo maldijo. Los amigos lo miraron de lejos y se pusieron a llorar. ¿Por qué? Porque el concepto de estar enfermo, de estar en el suelo, tomar ladrillo y rascarse el cuerpo como lo hacía Job, hermano, era sinónimo en el Antiguo Testamento que si usted está en pecado o enfermo, es porque usted está, es decir, si usted está enfermo, usted está pobre, usted está así como despreciado, es porque usted está en pecado y Dios se olvidó de usted, Dios se separó de usted. Por eso los amigos lo vieron de lejos y se pusieron a llorar. Pero no es así. Job estaba siendo probado. Y Satanás no pudo más hacer allá. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida.
Luego tenemos el caso de Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto de tu descendencia, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, yo lo voy a juzgar, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y ahí tenemos el pueblo judío, llegó a Egipto, ¿verdad? Tuvieron 400 años, luego Dios los sacó, y llegaron mucha riqueza, oro, joyas, que después la fundieron, ¿verdad? Lamentablemente hicieron un becerro para adorar al enemigo. Pero ahí se cumple lo que Dios le habló a Abraham. Así que, hermano, Satanás no puede llegar y atormentar su vida. No, a menos que Dios lo permita, Satanás puede hacer algo con nosotros. Así que deje el temor. Dios está con usted. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta dónde se puede llegar siendo probado? Bueno, hay personas que tienen capacidad para sufrir más que otras. Hay personas que usted lo hace pasar por determinadas situaciones y puede que se olviden de Dios. Pero hay personas que pasan una y mil cosas y ahí están fieles sirviendo a Dios, fieles a la iglesia, fieles en la prédica a la calle, fieles a los estudios, fieles, hermano, a su grupo de damas, de jóvenes, de varones, en fin. Es así. Lo importante, hermano, que sea lo que viniere, tenemos que levantar la mano y glorificar a Dios, aún en medio de la angustia y del dolor. Por eso sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Finalmente, hermano, la exhortación final que da el Señor dice: al que venciere. O sea, si no reniegas de Jesucristo en medio del dolor, la angustia, la necesidad, si te mantienes fiel a pesar de todo, dice la Biblia, no sufrirás daño de la muerte. ¿Verdad? Dice, no sufrirá, dice, el que venciere no sufrirá el daño de la muerte segunda. ¿A qué se refiere la muerte segunda? La muerte segunda, hermano, es la separación total y para siempre de la presencia de Dios. Si nosotros morimos ahora antes del rapto, vamos a resucitar. ¿Y cuál sería la segunda muerte de esa persona que murió? Si no hizo la voluntad de Dios, va a ser resucitado, se va a presentar delante de Dios, de acuerdo a Apocalipsis, y fueron presentados delante de él pequeños y grandes, ¿verdad? Y Dios los enjuició, los separó para siempre de él. Se fueron a un lugar de tormento donde hay fuego y azufre, donde vivirán eternamente y para siempre. Porque no creyeron, fueron infieles. Iban a la iglesia a lo mejor por ir, para ver señorita, en fin, para aprovecharse del sistema. Pero nunca se convirtieron a Cristo. Ellos pasarán la segunda muerte, que es la total y para siempre separación de Dios. Así que, hermano, sea fiel. Con esto voy culminando. Sea fiel hasta la muerte y usted va a recibir la corona de la vida. El Señor lo ama, el Señor le bendiga. El Señor cuide su familia, su vida. Si no es próspero económicamente, no se preocupe. Dios no enriqueció a ninguno. Lea lo que pasó con el apóstol Pablo. Enfermedades, angustia, persecuciones. Lo agarraron a piedrazo en una ciudad, lo sacaron medio muerto, arrastrando del pueblo. Y luego Dios lo levantó y volvió al pueblo a predicar. Pero para que sepa usted, no hemos sido llamados para ser ricos, ni para ser famosos, ni para recibir aplausos. Hemos sido llamados para decir que Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra. Y no importa lo que vivamos, hoy somos propiedad de Dios y no del mundo. Aunque estemos en el mundo, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Finalmente, sea fiel hasta la muerte y el Señor Jesucristo le dará la corona de la vida. Que Dios le bendiga, amados hermanos, un placer. Dios le guarde. Voy a orar por ustedes. Señor, muchas gracias por todos los que verán este video, esta palabra, Señor, esta reflexión. Bendiga sus vidas, bendiga sus corazones. Bendiga, Señor, todo lo que son ellos y representan como hijos del reino. Guárdelos, Señor, de la enfermedad, del dolor, de la angustia, de la necesidad. Oh Dios, que nadie se quede quieto, sino sean de alguna manera proyectando esa imagen bella de Jesucristo a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a la familia, Señor, que no conoce a Cristo. Gracias, buen Dios. Bendígalos a ellos y bendíganos a nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque su misericordia es para siempre. Dios mío, gracias. Bendígalos a ellos y bendíganos a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga.